Respuestas al arminianismo y Ministerio Reformado Jesús Vive presenta una respuesta a Nicolás Barroso. Saludos mis queridos hermanos, aquí te habla el canal Respuestas al Arminianismo. Lamentablemente el video que le di en respuesta al señor Barroso fue eliminado por YouTube debido a que el señor Barroso pidió eso, diciendo de que yo rompí algunos derechos de autor y cosas así, lo cual es totalmente mentira, porque el video fue en respuesta a él. Pero como él en este caso no quería que yo lo refutara, pidió a YouTube bajo el pretexto de derechos de autor para que pudieran eliminar el video. Lo que el señor Barroso no sabe es que yo tengo también respaldo en mi computadora, por lo cual también puedo subir el video. Sin más preámbulo, te dejo el video, en este caso el respaldo que tengo. Que Dios les bendiga. Sobre el tema la gracia y las obras. Ahora, ¿de dónde sale este pensamiento de esta gente que grita y dice, no, porque la salvación no es por obras, es por gracia? ¿No? Bueno, en Romanos 11:6 dice, pero si es por gracia, ya no es a base de obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Pero acá hay un tema que es muy importante que nosotros podamos diferenciar. Una cosa son las obras y otra cosa son los mandamientos de Dios. Una cosa son las obras, ser salvo por hacer obras, y otra cosa es que uno es salvo porque obedece a nuestro Señor Jesucristo, lo cual no es una obra, sino que es una acción de obediencia. ¿Bien? Por ejemplo, uno no es salvo por obras porque, te lo explico, vos no sos salvo porque te circuncidás, no vas a ser salvo por donarle dinero a los pobres, no vas a ser salvo por donar sangre, no vas a ser salvo por ser una persona amable, buena, que le sonríe a todo el mundo y no se pelea con nadie. Eso son obras. Pero la santidad no es una obra, es un mandamiento. Es un mandamiento que conlleva a una acción. ¿Bien? Bueno, Nicolás Barroso, él dice que uno es salvo porque obedece a nuestro Señor Jesucristo, lo cual no es una obra, sino que es una acción de obediencia. Note bien eso, una acción, dice él, una acción de obediencia. Luego dice, tú no eres salvo porque te circuncidas, no vas a ser salvo por donar dinero a los pobres, no vas a ser salvo por donar sangre, no vas a ser salvo por ser una persona buena, que se lleva bien con los demás. Esas son obras. Entonces él separa lo que es la obra con lo que es una acción de obediencia. Pero luego dice que la santidad no es una obra, sino un mandamiento que conlleva a una acción de obediencia. Eso es lo que dice el amigo Nicolás Barroso. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué es una obra? Según el diccionario teológico Vine, proviene del griego ergon, que denota trabajo, empleo, tarea, una acción, un acto. El diccionario teológico griego Strong, numeral 2041, dice que obra denota trabajo, hecho, tarea, expresión, práctica, acción. Señor Barroso, es decir, una obra es toda acción
todo trabajo, todo mérito, todo hecho, toda tarea, toda expresión práctica. Eso es un trabajo, señor Nicolás Barroso. O sea, una obra no es lo que usted entienda, sino que una obra es de acuerdo a lo que dice una fuente objetiva, en este caso lo que dice el diccionario teológico Vine y en lo que dice el diccionario teológico de Strong, asimismo también en lo que dice el léxico griego de Alfred Tuggy, el léxico griego de Taller, etc. Usted tiene que usar fuente en vez de su imaginación. Usted no puede recurrir a lo que usted cree, a lo que usted piensa que es correcto, a lo que usted cree que puede ser así. No, usted tiene que usar fuentes objetivas que declaren, en este caso, lo que significa ese término bíblico, obra. En Hebreos 12:14 dice: busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. O sea, ahí nos están pidiendo que hay una acción que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que buscar la paz con todos y también tenemos que buscar la santidad, porque si no, no vas a ver al Señor. Y también, ¿qué hacemos con esto, mi hermano? Mirá, 2 de Pedro 1 del 5 al 11. Precisamente por esto, esfuércense, ¿no? Por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia y a la constancia devoción a Dios. A la devoción a Dios, afecto fraternal y al afecto fraternal, amor. Porque estas cualidades, si abundan entre ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. En cambio, dice Pedro, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía. ¿Ven lo que Pedro nos llama a esforzarnos? Eso es lo que quiero, a raíz de hacerle ver a este hermano, quiero que todos ustedes aprendan también. Nosotros debemos esforzarnos para vivir en santidad. La santidad no es una obra. La santidad es un mandamiento que conlleva a una acción que nosotros debemos hacer. Bueno, el amigo Nicolás Barroso confunde la responsabilidad humana con algo inherente. Una cosa es el deber que es parte de la responsabilidad del hombre cristiano para con Dios. Nadie niega eso. Y confundirlo con la inherencia. Esto o estos no son sinónimos, señor Barroso. La santidad, el esforzarse, el buscar a Dios, el ser obediente, etcétera, no son causas para intentar ganar el cielo o intentar mediante un mérito, una acción, que es lo que yo dije de acuerdo a las fuentes que tomé, ganar el favor divino, sino el medio que Dios usa a consecuencia de haber sido salvados. Y lo voy a explicar con el texto de Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 10. Y el texto en el original griego dice así: Tigar hariti este, sesos meni, diapisteos, que tuto, uk ekimon feut todoron, uk esergon, ina mitis kaf hisite. El término sois, en griego este, está en segunda persona plural, presente indicativo continuo de la raíz y mi. Asimismo también el sustantivo hariti o gracia está en dativo femenino singular. El dativo es de medio. El medio que Dios usa en este caso es la gracia. El versículo 4 explica la causa al decir que Dios, siendo rico, es decir, sujeto que ejecuta la acción, en misericordia, que viene a ser el complemento circunstancial de causa, aftu, genitivo posesivo de fuente, dando a entender que la causa
del medio de la gracia es Dios. Asimismo también el término esto del texto de Efesios capítulo 2 versículo 8 es un pronombre demostrativo. Asimismo también la conjunción kai, que es una conjunción coordinativa que une a dos o más palabras en las oraciones. Por tanto, tanto la fe como la gracia es el medio que Dios usa para salvarnos. La causa es Dios. Tuto equimón no proviene de vosotros. Esto no es fuente de nosotros. Está en modo de negación. Es un adverbio. Asimismo también nos sigue diciendo que el término theou, sustantivo genitivo masculino singular de fuente, todoron, el regalo, refiriéndose al regalo en sí, a que todo este proceso de salvación es un regalo dado de Dios. Y asimismo el versículo 9, uk esergon, adverbio negativo de fuente, ya que la fuente es Dios. Ina, conjunción adverbial subordinada y de propósito. Y el término griego inamitis, adverbio de negación, una vez más. Entonces todo este proceso de la gracia, no es por obras, es decir, no es por algún mérito, no es por alguna acción humana, no es por algo que el hombre debe hacer para ganar el favor divino. ¿Por qué? Porque la fuente, en este caso, de la fe, de la gracia, la fuente es Dios. Esos son medios que Dios usa para lograr nuestra salvación. La fe no es algo inherente en este versículo, y ahí se niega rotundamente la obra, se niega rotundamente las acciones del hombre. Y el versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios, o sea, ahí está el sujeto es Dios. Dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es Dios quien prepara esas buenas obras para andar en ellas. O esos méritos, o esas acciones para con Dios. O sea, Él prepara eso. No somos nosotros que tenemos eso algo inherente, ya sea la fe, la obediencia. Dice 1 Corintios capítulo 1 versículo 30 al 31. Mas por Él, refiriéndose a Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Es decir, todo el proceso de salvación es un proceso hecho por Dios. Él fue el que hizo posible esto. Aquí se da hincapié de que el autor, en este caso de salvación, es netamente Dios. O sea, no es algo que el hombre debe contribuir para lograr su salvación. No, es algo netamente de Dios. Es Dios quien trabaja para producir, en este caso, buenas obras, para producir este proceso de salvación. Las buenas obras o las obras no son base o no son la causa para ser salvo, sino que son el medio que Dios usa o como consecuencia de haber sido salvados. Eso es lo que dice Efesios capítulo 2 versículo 8, que por gracia fuimos salvos. Sois salvos por medio de la fe. La fe es el medio que Dios usa, como también la gracia, siendo la causa Dios mismo. Veamos otro versículo. Filipenses capítulo 2 versículo 12 al 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Aquí nos damos cuenta de que el hombre es responsable. El hombre cristiano debe ocuparse de su salvación. O sea, el hombre es responsable. El hombre cristiano no puede vivir descuidado, no puede caer en el libertinaje, no puede caer en esa relajación. O sea, el hombre cristiano es activo en su salvación. Pero esto de ocuparse en su salvación es a consecuencia. La consecuencia es que porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es decir,
que Dios es la causa por la cual nosotros nos ocupamos de nuestra salvación. Dios es la causa. Él es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, una vez más aquí, se recalca y se deja en claro que la causa es Dios. Tito capítulo 3, versículo 5 nos dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Es decir, Él nos salvó. No por obra, no por mérito, no por acciones externas de justicia, de algo bondadoso, de algo bueno, de algo agradable para con Dios, sino por su misericordia. O sea, Él nos salvó por misericordia. Él es la causa de nuestra salvación. Otro texto, 2 Timoteo capítulo 1, versículo 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, no conforme a nuestras acciones de obediencia, no conforme a nuestras acciones de santificación, no conforme a nuestras acciones de justicia, etcétera, sino según el propósito suyo. El propósito es de Dios. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces, las obras son consecuencia de haber sido salvados. Eso dice Efesios capítulo 2, versículo 10. Dice la Biblia también en Efesios capítulo 1, versículo 4, que fuimos elegidos desde antes de la creación del mundo para ser santos. Para ser santos. O sea, esa es la elección. O sea, Dios elige con un propósito. El propósito está en Dios. Pero Él traza ese medio y el medio es la santificación del creyente. La santificación no es una causa que el hombre debe de hacer para con Dios para ganar el cielo o para ser merecedor de vida eterna, sino que Dios elige para salvación, dice Efesios capítulo 1, versículo 4 al 5. El versículo 11 dice que fuimos predestinados según el propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su propia voluntad. Es decir, que el propósito, la causa está en Dios, amigo Nicolás Barroso. Entonces, las buenas obras, la santificación, la obediencia, el esforzarse para con Dios, el ocuparse de la salvación con temor y temblor, es a consecuencia del trabajo de Dios interno en el corazón nuestro. Es a consecuencia de que Dios ya ha trabajado en nosotros. Es a consecuencia de que Dios ha obrado una regeneración en nosotros. Como dice Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 2, versículo 1. Dice, y Él os dio vida cuando estabais vosotros muertos en delitos y en pecados. Así que, amigo Nicolás Barroso, no diga mentiras de que una cosa son las obras y otras cosas son los mandamientos que requieren acción, que no tienen nada que ver, porque sabemos, yo le mostré fuente, según el diccionario teológico Vine, según el léxico griego de Alfred Stuggy, Taller, Strong, el diccionario teológico Strong, que dicen exactamente lo mismo, que las obras son acciones. Toda acción es una obra. Todo lo que usted diga, por ejemplo, no es que yo tengo que santificarme para ganarme el cielo. Yo tengo que hacer esto, esforzarme para ganar el cielo. No, el esfuerzo, la santificación son a consecuencia de que Dios ya ha obrado en su vida. Son a consecuencia, no son algo para ganarse el cielo. La Biblia dice en Efesios 2:8, ¿cierto? Porque por gracia sois salvos. Sois salvos. Él nos salvó. O sea, Él es la causa por quien somos salvos. Y los medios son la fe, la obediencia, la santificación. Son los medios que Dios usa a consecuencia de haber sido salvados por la gracia y la misericordia de Dios. Nuestra salvación de principio a fin es de Dios. 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. Todo el proceso de salvación es de Dios. Por eso la Biblia dice que Él es el único que se llevará toda la honra y toda la gloria, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, dice la Escritura. Por otro lugar también dice, Señor, digno eres de recibir la gloria, porque tú creaste todas estas cosas. Es decir, Dios es el único digno de recibir toda la gloria, porque Él es Dios y Él es el autor y consumador de la fe, dice el libro de Hebreos. Dios te bendiga, amén.